¿Qué tal, jóvenes? Seguimos nuestro proyecto Aprendiendo Física. Vamos a continuar con lo que tiene que ver trigonometría y en este caso vamos a ver cómo se obtiene un componente en X y en Y. Recuerden que un vector va a ser aquel que va a tener una magnitud y en este caso va a tener una dirección y sentido, generalmente relacionado con un ángulo. Vamos a poner un ejemplo como el que se logra ver acá. En este caso es un vector y recuerden, siempre aconsejamos que los vectores los pongan sobre dos líneas, una horizontal y una vertical, que me ayuden a formar los cuatro cuadrantes, o en este caso ponerlo en un plano cartesiano. Acá podemos ver que este primer vector de ejemplo está ubicado en el primer cuadrante. Y esto se puede descomponer en dos maneras. En una línea horizontal, que va a ser la verde, y una línea que se va a llamar componente en X, y una línea vertical que va a ser paralela a Y. Y en este caso se va a llamar componente en Y. En este caso, vamos a hablar que esas dos componentes son los que me van a ayudar a determinar un ángulo y también me pueden ayudar a determinar diferentes magnitudes. Pero vamos a suponer lo siguiente, si yo tengo una componente, vamos a llamar un vector, ¿puedo descomponerlos en X y en Y? Sí, obviamente sí. De manera gráfica se puede hacer, pero el problema que de la manera gráfica es que siempre que lo hagas de manera gráfica existe una incertidumbre de error. O sea, te puedes equivocar, ya sea por tu instrumento de medición o, en este caso, por un error de vista o cualquier otro error y las magnitudes realmente no son reales. Son, en este caso, muy cerca de la realidad, pero no necesariamente lo son. En este caso vamos a poner el siguiente ejemplo, que yo tengo un vector que mide 60 metros y tiene un ángulo de 40 grados. Y quiero obtener cuánto mide ese componente en X y componente en Y, y lo vamos a hacer de manera analítica. Para eso vamos a utilizar las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta acá, al hacer una línea horizontal y una línea vertical, estoy formando un triángulo rectángulo. Entonces, puedo aplicar trigonometría. Seno del ángulo, en este caso el seno va a ser de 40 grados, va a ser igual a coip. Entonces, recuerden, cateto opuesto es el que me ayuda a hacer, el que está opuesto y no me ayuda a hacer el ángulo. En este caso sería mi componente en Y. Y obviamente mi hipotenusa sería en este caso el valor de mi vector, que en este caso son 60 metros. Entonces, 60 de 40 grados sería igual a CY sobre 60 metros. Es muy importante mencionar que nosotros, para poder utilizar la calculadora y nos dé el resultado de una manera óptima, la calculadora tiene que citar acá como se lee el DEC o D, que quiere decir hexagesimal, quiere decir que los grados los mide de 0 a 360 grados. Debes de checar esto, porque si no estuviera eso, te va a salir otro resultado y te vas a confundir. Entonces, volviendo, yo quiero saber cuánto vale ese Y. Está muy fácil. Este 60 metros está dividiendo, puedo pasarlo del otro lado multiplicando. Realizando esto me quedaría un simple despeje. Y podría decir que CY, o el componente en Y, es igual al seno de 40 grados por 60. Pero ¿cómo se pone en la calculadora? Bueno, vas a poner en este caso función seno, vas a poner 40 y vas a cerrar el paréntesis. Acá tengo que hacer especial énfasis. Tienes que cerrar el paréntesis y luego poner por 60. Un error muy común que muchos cometemos, puedes poner seno de 40, pero si el paréntesis no lo cierra, acá vas a tener un error porque te va a sacar el seno de 40 por 60 dentro de 1. Y no, yo quiero el seno de 40, número 1, y lo que me dé por 60. Entonces, acá tú tienes que cerrar el paréntesis tal como se ve ahí.
Eso me daría que mi componente en Y exactamente debe de valer 38.567 metros. Siguiente, ahora vamos a irnos, bueno, recuerden que en este caso esto se encontró de la siguiente manera. CY es el valor del seno de 40 grados por 60 metros. Con esto nos va a ayudar a determinar una fórmula. Esa fórmula va a ser que la componente en Y va a ser el valor del seno del ángulo multiplicado por mi vector. Esta hasta lo puse en negritas porque esta es una fórmula y es la que vamos a utilizar para obtener en este caso componentes en Y y en X. Ahora vamos con coseno. Va a ser el coseno del ángulo y recuerden que es KI. Ok, ya tiene, en este caso va a ser el coseno de 40 grados. KI es el cateto adyacente, acuérdense, cateto adyacente es aquel que me ayuda a formar el ángulo, pero no es la hipotenusa. Entonces, por ende, mi cateto adyacente tiene que ser mi componente en X. Y obviamente mi hipotenusa va a ser B, o mi vector, que en este caso ya tiene un valor, va a ser 60 metros. Sería lo mismo, no hay gran ciencia, este 60 metros está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. Entonces, mi componente en X sería el coseno de 40 grados por 60 metros. Tal como se ve acá, vuelvo a hacer el énfasis que tienes que poner el paréntesis y luego multiplicarlo por 60. Eso me daría que mi componente en X vale 45.962 metros. Y me da un resultado más exacto. No puedo decir totalmente exacto, porque obviamente me salen demasiadas decimales y yo solamente tomé 3. Pero son mis valores de manera analítica. Y podemos sacar a conclusión que para obtener el componente en X, la fórmula sería es igual al coseno del ángulo multiplicado por mi vector. Y mi componente en Y fue el anterior, es el seno del ángulo multiplicado por el vector. Entonces, estos dos van a ser muy utilizados y los vamos a guardar. Vamos a ver este ejemplo. En este podemos ver un vector que se da en el cuarto cuadrante y si se dan cuenta su ángulo es muy largo, son 310 grados. Es un vector que mide 40 metros y tiene en este caso un ángulo de 310 grados. ¿Cómo puedo obtenerlo? Bueno, en este caso ya vimos, voy a sacar una componente en X que es horizontal y una componente en Y que es vertical. Observen lo siguiente, la horizontal va sobre el eje positivo de las X, pero la de Y va hacia abajo, o sea, quiere decir que va sobre un eje negativo de las Y, por lo cual mi ángulo me va a determinar que este va a ser positivo y este va a ser negativo. Y vamos a ver si es cierto. Recuerden que para obtener mi componente en X es el coseno del ángulo multiplicado por el vector y en Y es el seno del ángulo multiplicado por el vector. Ya tengo todos los valores. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente sustituir. En este caso sería el coseno de 310 grados por 40 metros y en Y sería el seno de 310 grados por 40 metros. En este caso se cumple lo que les dije. En X obviamente es positiva porque va de izquierda a derecha, pero en Y es negativa porque va hacia abajo. Muy bien, entonces el ángulo es el que me va totalmente a determinar cuál es positivo y cuál es negativo. Por eso siempre les recomiendo que no tomen tanto como referencia el norte, sur, este, oeste, sino más bien medir los ángulos con referencia a mi primer cuadrante, porque eso es lo que me va a determinar cuándo son los valores positivos y cuándo son los valores negativos. Acá podemos entender que estas serían mis dos primeras fórmulas. Pero ok, muy bien, ¿qué veo acá? Bueno, yo puedo entender que en realidad acá es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, el cual me dice
que la suma de a cuadrada más b cuadrada me da c cuadrada. O sea, en pocas palabras, mis dos catetos al cuadrado me daría en este caso mi hipotenusa al cuadrado. Entonces, siguiente fórmula que vamos a advertir. Mi componente en x al cuadrado más mi componente en y al cuadrado va a ser igual a mi vector al cuadrado. Ah, ok. Entonces, vamos a suponer que yo tuviera un ejercicio que solamente me dan mis dos componentes en x y en y. ¿Puedo saber cuánto vale mi vector? Sí, tal como se nota ahí, a través de Pitágoras. En este caso ya está despejada. Acá decía al cuadrado, quito el cuadrado y se convierte en raíz. Sería la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Eso sería el valor de mi hipotenusa o de mi vector. Pero también es muy conveniente saber que yo solamente tengo el valor de x y de y. ¿Qué función trigonométrica me ayudaría a encontrar un ángulo? Pues la más fácil sería en este caso la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente me habla en este caso de un cateto opuesto y un cateto adyacente. Y da la coincidencia que son los únicos dos valores que tengo, que sería componente en y sobre componente en x. Estos cuatro valores van a ser parte de mi formulario, por lo cual les sugiero que ustedes los tengan siempre en toma o en cuenta. Muchas gracias.